que las tendencias de la elección presidencial no son favorables a nuestro partido ni a mi candidatura. Creo que hemos pasado la prueba. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Finalmente llegó el día de la elección. Habían terminado las intensas campañas electorales. Todo estaba listo para poner a prueba las instituciones electorales y al comportamiento de los actores. Los partidos, los candidatos y la sociedad toda esperaban el desenlace de la contienda electoral. Las instituciones electorales funcionaban con normalidad y los candidatos habían aceptado y asimilado las reglas del juego. La competencia fue intensa y el resultado de la elección, como sucede en democracia, era imprevisible. A pesar de todos los avances en materia electoral, existían dudas sobre si los perdedores aceptarían los resultados. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vicente! ¡Vicente! El presidente de la República y su equipo se fue la noche del 1 de julio del año 2000, pues con una gran preocupación, porque la democracia entraña incertidumbre. Si a esta mezcla ingrata le agregamos otro elemento, que es el hecho de que había algunos que creían que un presidente de la República emanado del PRI nunca iba a reconocer una derrota del PRI, y había otros que creían que era una obligación del presidente de la República evitar que perdiera el PRI. El presidente se fue preocupado porque los sondeos no indicaban en ese momento, por lo menos ya había consenso, no indicaban un ganador absoluto. El 2 de julio terminaron 164 días de contienda política, de una campaña en la que lo mismo aparecieron diagnósticos y propuestas que descalificaciones de todo tipo. 59 millones de mexicanos podrían votar en las 114,000 casillas electorales para elegir al presidente de la República, 500 diputados y 128 senadores. Desde temprano, los candidatos a la presidencia de la República salieron a votar y después se dirigieron a sus casas de campaña para seguir la jornada electoral. Vamos a esperar a que las autoridades electorales se pronuncien, qué es lo que tenemos que hacer, y después de ello, ya en la noche, a la hora que lo determinen, nos vamos a reunir, vamos a estar reunidos de nuevo con la familia, con los hijos, con los hermanos, y nos vamos a reunir también con algunos miembros del partido, y ahí les informaremos en la noche. Conocen ustedes acarreos, muchos nombres de representantes nuestros que fueron dados equivocadamente a los presidentes de casilla, pero voy a ver qué información tenemos aquí ahorita. Vamos a esperar resultados aquí ahorita. ¡Arriba! Pues ustedes se las vamos a dar a conocer en un rato. Fue totalmente inequitativo hasta ahora. No ha sido un buen proceso electoral. ¿Qué piensa? Porque está todo manchado. Las declaraciones de Fox, después de depositar su voto, expresaban dudas fundadas en experiencias anteriores y una débil comprensión del impacto de las últimas reformas.
Claro que sí, rondaba no el fantasma, la realidad del fraude. Una cosa es contar con instituciones confiables como el Instituto Federal Electoral, montar mecanismos de proceso de conteo de votos bastante bien sólidos para evitar el fraude, y otra cosa es que los mapaches y los robavotos desaparezcan de la noche a la mañana cuando venían por 70 años haciéndolo. Entonces mucha de esa gente quedó por ahí, por eso sí teníamos la preocupación. Sí tiene credencial, ¿verdad? Sí tiene, muchas gracias. La jornada transcurrió de forma normal. Se instalaron prácticamente todas las casillas. González, Beatriz. Los ciudadanos insaculados y capacitados se presentaron y fungieron como funcionarios de casilla. Los ciudadanos votaron de manera ordenada. Antes de salir de la residencia de Los Pinos, fui informado que todo ha transcurrido con normalidad en todo el país, y la apreciación que se tiene en este momento es que afortunadamente los ciudadanos están acudiendo a votar copiosamente, es decir, hay una gran participación, hay un gran entusiasmo y hay una gran tranquilidad en el país. De acuerdo con el texto presentado, les ruego levantar la mano. El Instituto Federal Electoral volvió a convocar al voto ciudadano. El Código Federal. Los convoco a votar en conciencia, sin aceptar presión ni otra consideración que no sea la convicción y el interés propio. Su voto será contado y será escrupulosamente respetado. El día de hoy los mexicanos demostraremos que queremos vivir en paz y libertad, que hemos optado por las elecciones y la democracia como el método para nuestra convivencia. La jornada electoral se vivió como una fiesta de la participación ciudadana, sin incidentes que lamentar. Las primeras tendencias de las encuestas de salida favorecían a Vicente Fox. Los resultados nos daban claramente una ventaja del PRI, una ventaja que conforme fue pasando la mañana se fue acortando, porque ya había salido toda esa primera oleada de priistas a votar. Y hacia la 1:30, 2 de la tarde, la tendencia empieza a alterarse, a modificarse, hasta que hacia las 3 de la tarde ya está claramente ubicada la tendencia de las encuestas de salida a favor de Fox. Conforme entraba la tarde, la tendencia favorable a Fox parecía irreversible. Las encuestas de salida nos van diciendo en la mañana que hasta el mediodía que llevamos una ventaja de 2 puntos, una cosa y por el estilo. Y esto empieza a cambiar al filo de como de la 1 de la tarde. Empieza a transformarse y empiezan a salir los resultados adversos a nuestra candidatura. Y yo creo que al filo de las 3 vimos que venía una tendencia en contra nuestra. Desde las 2, 3 de la tarde ya olía a buen resultado y pronto se empezaron a dar más y más cifras que llevaron un reconocimiento inclusive a una hora temprana de parte del presidente Zedillo, lo cual habla bien de él. Seguramente luchó en lo que pudo para que su partido ganara. Sin embargo, al final fue demócrata, estuvo a la altura de los tiempos y hizo un reconocimiento claro del triunfo. Los datos recibidos tanto en Los Pinos como en el PAN le daban la ventaja a Fox. A lo largo del día, Marta Sagún, vocera del candidato de la Alianza por el Cambio, mantuvo comunicación telefónica con el secretario particular del presidente Zedillo sobre el desarrollo de la jornada electoral. La señora Fox me dijo que ellos también tenían encuestas que favorecían y me preguntó cuáles eran mis números. Yo le dije que no era bueno que yo le diera números porque todavía había que hacer algunas ponderaciones y que era un proceso dinámico, pero que aparentemente tenían un punto de ventaja. Más tarde,
El presidente Zedillo recibió la confirmación del triunfo de Vicente Fox y habló con Francisco Labastida para saber a qué hora reconocería el triunfo del candidato panista. Tuve varias pláticas con el presidente de la República y con su secretario particular y siempre fue mi posición. Me insistieron en que era conveniente que yo saliera antes. Y lo consulté con las gentes del partido y todos llegamos a la conclusión de que era mejor después de que saliera el IFE. Eliseo Labastida se dedicó durante esas horas a hablar con la dirigencia de su partido, a hablar con gobernadores, a hablar con distintas personas y personalidades que habían tenido injerencia, participación en la campaña, y a informarles que las tendencias eran ya desfavorables e irreversibles. El presidente de la República al 5 para las 8 o al 10 para las 8 habla por primera vez en 2 años con el candidato Fox. La llamada vino una vez que él me mencionó, tenía suficiente información para poder decirme a mí primero que había yo ganado, y posteriormente salió a los medios de comunicación a hacerlo saber a la nación con la información que él tenía. A las 8 de la noche, momento del cierre de todas las casillas en el país, se dieron a conocer las tendencias de la votación. Son las 8 en punto de la noche, la ley lo permite. Televisa está en condiciones de adelantarle a usted que, de acuerdo a las tendencias de Mitofsky, el candidato de la Alianza para el Cambio, Vicente Fox, lleva una tendencia que le favorece en este momento. En segundo lugar, en la tendencia aparece Francisco Labastida Ochoa y en el tercer lugar aparece Cuauhtémoc Cárdenas. En el PAN hubo júbilo, en el PRI desconcierto. Y en el PRD desánimo. Pero todos, ganadores y perdedores, reaccionaron conforme a las pautas democráticas. El primer candidato en reconocer el triunfo de Vicente Fox fue Cuauhtémoc Cárdenas. Las tendencias que muestran las encuestas de salida, las tendencias que nos muestran nuestras propias encuestas y conteos rápidos, nos dejan ver que quien ha recibido el mayor número de votos en esta elección es el candidato de la Alianza por el Cambio, y esta ha sido la decisión de una gran mayoría del pueblo mexicano. A las 11 de la noche, como estaba programado, el IFE dio a conocer los resultados de los conteos rápidos de la elección presidencial. El primer lugar lo tiene la coalición Alianza por el Cambio, que postuló a Vicente Fox con una estimación de votos emitidas entre el 39 y el 45%, quedando en segundo lugar el Partido Revolucionario Institucional, que postuló a Francisco Labastida entre el 35% y el 38.9% de los votos emitidos, y en tercer lugar la Alianza por México, que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas entre el 15.1 y el 18% de los votos emitidos. Por otro lado, los datos de nuestro programa de resultados electorales preliminares están fluyendo. Después del anuncio del IFE, se emitió el mensaje del presidente Zedillo. Voy ya y vamos a hacer este enlace directamente al PRI nacional. Ahí va Francisco Labastida Ochoa, acompañado de... Vamos con el presidente, adelante. México ha vivido una jornada electoral que, por su orden y legalidad, por su transparencia y civilidad, ha resultado ejemplar. Hoy hemos podido comprobar que la nuestra es ya una democracia madura, con instituciones sólidas y confiables, y especialmente con una ciudadanía de gran conciencia y responsabilidad cívicas. El próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox Quesada.
Recuerdo que hacia las 5 o 6 de la tarde el presidente me llamó para que le ayudase en la elaboración del discurso con el que él pensaba aparecer en los medios electrónicos esa noche. Se había decidido que el presidente saliese en los medios de comunicación inmediatamente después del presidente del Consejo Electoral, o sea, después de la autoridad electoral que iba a ofrecer los resultados que, conforme a algunas encuestas practicadas por ellos mismos, tenían en ese momento. Al concluir el mensaje presidencial, se transmitió el discurso del candidato del PRI. Como ustedes saben, los medios de comunicación han informado que las tendencias de la elección presidencial no son favorables a nuestro partido ni a mi candidatura. Similar tendencia marcan las mediciones dadas a conocer hasta hace unos minutos por el Instituto Federal Electoral. Más tarde, Vicente Fox hizo su primera declaración como ganador de la elección presidencial del 2000. La jornada electoral del día de hoy ha demostrado la madurez del Instituto Federal Electoral, de nuestras instituciones, de nuestro sistema político y de los medios de comunicación. La jornada electoral del día de hoy es una clara expresión de la madurez de nuestro país. Cruzamos el puente de la alternancia en el poder de manera pacífica y legal. Los otros dos candidatos presidenciales también reconocieron el triunfo de Fox. Esa noche, todos los candidatos, el gobierno, los partidos, el presidente de la República y la coalición que se aglutina en el PRI aceptaron el resultado electoral. Todos estaban de acuerdo en lo esencial. Las reglas de la competencia eran claras y equitativas. La alternancia fue posible porque existió consenso en que lo electoral es la única vía legítima para llegar al gobierno. El 2 de julio se realizaron 21 conteos rápidos y 9 encuestas de salida que coincidieron en el ganador de la elección presidencial. El programa de resultados electorales preliminares del IFE, el PREP, y los conteos y encuestas contribuyeron a darle certidumbre y confianza a la elección. Se había repetido el expediente de 1997. Hay que reconocer la participación de millones y millones de voluntades, de mexicanos, de mexicanas, que luchamos palmo a palmo, que trabajamos incansablemente cada día para asegurar este cambio y esta alternancia en el poder. Hoy México es ya diferente. Hoy México entra al siglo XXI con el pie derecho. Los resultados de la elección se procesaron sin contratiempos y fueron reconocidos por todos los partidos políticos. La alternancia estaba confirmada. Vicente Fox sería el nuevo presidente de la República. Fue un gran cambio que venía de lejos. El aprendizaje llevaba décadas y había envuelto a la sociedad y la política, ensayando aquí y allá episodios de alternancia en todos los niveles, municipal, estatal, hasta llegar al cambio presidencial. Por eso, el 2 de julio fue vivido con naturalidad cívica, como si la alternancia fuese un episodio normal, asumido con tranquilidad y con confianza. ¿Cómo se calificó la elección? ¿Por qué no surgieron conflictos postelectorales como en otras ocasiones?
¿Por qué los ganadores y perdedores aceptaron los resultados sin mayor problema? La elección del 2 de julio del 2000 fue la demostración inobjetable del crecimiento institucional de México. Se trató de una elección realizada dentro de la democracia, es decir, dentro de reglas políticas aceptadas por las fuerzas fundamentales del país. Los partidos, las coaliciones y sus candidatos ganaron o perdieron en condiciones de transparencia y equidad. Los votantes siguieron con atención el curso de la campaña y al final expresaron su voluntad. ¿Pero qué significó el triunfo de Fox para el sistema político mexicano? El 2 de julio votaron más de 37 millones de mexicanos, es decir, el 64% de los registrados en el padrón electoral. Los resultados finales fueron los siguientes. Vicente Fox, candidato de la Alianza por el Cambio, obtuvo 42.5% de los sufragios. Francisco Labastida del PRI, 36.1%. Cuauhtémoc Cárdenas, de la Alianza por México, 16.6% de los votos. La respuesta de la ciudadanía. Si tratamos de describir por qué creo que perdimos, yo creo que fueron por varios elementos. El primero, digamos, el costo interno de la campaña. El segundo, yo diría, un poco el desgaste del partido, de 70 años de partido en el gobierno, en donde fuimos perdiendo credibilidad poco a poco. El partido tuvo una división que no la superó, tercero, que no la superó. Cuarto, yo creo que el propio equipo de campaña mío estaba fracturado, dividido, o tuvimos un cambio de estrategia que no nos dio buen resultado. Pues son factores que sin duda influyeron en el triunfo de Vicente Fox, que llega con muchas esperanzas de la gente, con mucha gente que anteriormente votaba por otros partidos y por otras opciones ideológicas y que ahora da un voto a la derecha y a una opción retrógrada y conservadora, y que bueno, se da la alternancia. Me parece que este es un paso muy importante. Yo creo que la evaluación es muy clara. La ciudadanía despertó. ¿Recuerdas? ¡Despierta México! Ahí en la Plaza México. Finalmente nos quitamos la venda, despertamos, nos dimos cuenta que podíamos apropiarnos de nuestro propio país. Los comicios del 2 de julio confirmaron a un poder legislativo plural y equilibrado. Ningún partido, como ya había sucedido en 1997, alcanzó la mayoría. En la Cámara de Diputados, el PRI logró 211 curules, el PAN 206, el PRD 50, el Partido Verde 17, el Partido del Trabajo 7, Convergencia 4, el Partido de la Sociedad Nacionalista 3 y el PAS 2. En el Senado de la República, el PRI alcanzó 60 escaños, el PAN 46, el PRD 15, el Partido Verde 5, el PT 1 y Convergencia 1. 8 partidos estarían representados en la Cámara de Diputados y 6 en el Senado de la República. La pluralidad equilibrada tendría presencia en el Legislativo. En estas mismas elecciones, el PRD ratificó su triunfo en la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador. Lo más significativo del triunfo del día de hoy es que en esta capital se decidió, se optó por la democracia con apellido, no solo por la democracia a secas. Desde el principio dijimos con mucha claridad que nos íbamos a anclar en la historia.
izquierda, sin titubeos. Después del 2 de julio, en México se fortaleció el reparto del poder político con características propias de una democracia moderna, un sistema de partidos plural y un equilibrio real entre los poderes de la Unión. El mapa de la representación política emergió más complejo. El PAN alcanzó la presidencia de la República, el PRD la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y el PRI la mayoría relativa en el Congreso y el mayor número de gobiernos estatales, 23 de 32. En este nuevo escenario, el presidente Fox encabezaría un gobierno legítimo, democráticamente electo, pero acotado y limitado por otros poderes, y para gobernar tendría que alcanzar acuerdos con un Congreso mayoritariamente de oposición. Y en términos fácticos era un presidente acotado porque no tenía el control de la mayoría de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, no tenía consigo la mayoría de las gobernaturas de los estados, la mayoría de las presidencias municipales, la mayoría de los congresos estatales, no tenía el control sobre el gobierno del Distrito Federal. La jornada del 2 de julio fue la confirmación de que los instrumentos y las leyes electorales eran capaces de lograr la convivencia y competencia civilizada de la pluralidad política. La siguiente tarea era calificar la elección. Se elaboró un dictamen que fue sometido en una sesión solemne de la Sala Superior del Tribunal que tuvo lugar el 2 de agosto del año 2000. Fue aprobado por la votación unánime de los 7 magistrados y fue cuando se declaró válida la elección y presidente electo el señor Fox Quesada. En la elección del 2000 prácticamente no se registraron impugnaciones. Sí, nos llamó mucho la atención de que prácticamente no hubo impugnaciones. Solamente se impugnaron los resultados de 2 distritos de los 300 distritos electorales. Hubo la anulación de una casilla con el resultado de la anulación de 460 votos. Las instituciones electorales habían cumplido su tarea. Hay 2 razones que a mí me parece que son básicas para entender por qué el 2000 fue una elección tan limpia y tan pacífica. Una fue la existencia de reglas del juego muy claras que se tradujeron en instituciones electorales confiables, y la 2 fue el acuerdo, el pacto político entre los distintos actores y sobre todo con el gobierno en relación a ceñirse puntualmente a lo que fueron las reglas del juego, a lo que fueron la reforma del 96. Sin esa voluntad política, ese pacto, y sin las instituciones, difícilmente se hubiera tenido una elección como la del 2000. Cumplieron su función, sin lugar a dudas. Cumplieron. Y fíjese quién lo dice, ¿eh? El que no resultó beneficiado, ¿eh? El temor de que la sucesión presidencial no se diera en condiciones de normalidad política rápidamente se disipó. Los augurios de que la alternancia resultaba imposible por la vía institucional se esfumaron en el aire. En ningún momento yo oí a nadie que cuestionara que había ganado la mayoría el candidato Vicente Fox. Nadie cuestionó. Bueno, pues que la democracia se pudo construir al final de cuentas con muchos tropiezos y lo que se quiera, sin derramamiento de sangre, sin disturbios, sin problemas, que bueno, los mexicanos somos más civilizados de lo que la gente supone. La gente hubiera pensado que aquí iba a haber un estallido social, alguna gente lo llegó a pensar, y bueno, no ocurrió ningún problema serio, me permito enfatizarlo. El 2 de julio de 2000 se reflejaron todos los avances que se habían logrado a través de un proceso gradual de reformas electorales que en los años 50 otorgó el voto a la mujer.
En los años 76-77 abrió la competencia electoral a las corrientes y posiciones ideológicas en México y que luego de las cuestionadas elecciones de 1988 modificó en sucesivas reformas todos los eslabones electorales: la conformación de la autoridad, las condiciones de la competencia, la fórmula para procesar el contencioso electoral, los requisitos para el registro de partidos, agrupaciones y coaliciones, la integración del Congreso y el gobierno del Distrito Federal. De gobierno del Distrito Federal. Son casi 20 años en que los ciudadanos recurren a la vía electoral para lograr los cambios en la dirección del país. Nos podemos ir por etapas, ¿no? El PRI perdió su mayoría calificada en 88, pierde mayoría simple en el Congreso en 97, pierde la presidencia en el 2000. Y esto es un cambio que tomó mucho tiempo efectuar, pero que se logró y los resultados ya conocidos por todos, ¿no? De un triunfo por un partido antiguo de oposición, cámaras legislativas sin mayorías, gobernadores de todos los partidos, también con gobiernos divididos, la alternancia como rutina en la mayor parte del país, ¿no? O para la mayor parte de la población. El 2 de julio de 2000, Vicente Fox gana gracias al 6 de julio de 1988. Siempre, no solo eso, también gana debido a sí mismo a la invención de su carisma, a la decisión de que el PRI ya no podía continuar y que no podíamos ingresar al siglo XXI con el PRI, etcétera. Pues yo creo que el 2000 fue un momento muy importante, sin lugar a dudas. El cambio que se dio de gobierno sin alterar el orden, con instituciones políticas muy fuertes, es una señal de lo que se pudo construir con el tiempo. Ahora es muy importante no debilitar estas instituciones. La elección del 2 de julio tenía por sí sola un significado histórico. México se probó a sí mismo que la alternancia en el gobierno era posible por vías pacíficas, institucionales y participativas. Es una gran fecha porque significa el fin de la cabeza de dos hidras, que era PRI presidente. Eso se acabó en la elección de 2000. Hubo alternancia, cosa que nadie esperaba en el mundo. Y en el año 2000, definitivamente, no solo se pierde el partido fuerte, sino se pierde para ese partido que había sido gobierno durante tantos años a la figura presidencial. Estamos todos de acuerdo en que la condición de partido fuerte que hacía posible una presidencia fuerte no se va a repetir en el futuro del país. Pero la democracia no es sinónimo de tierra prometida ni de una sociedad sin conflictos. Por el contrario, el sistema político que permite la expresión y recreación de la diversidad se encuentra cargado de problemas. México pasó la prueba de fuego de todo sistema democrático, la alternancia en la presidencia de la República a través de las urnas, sin conflictos y sin violencia. Los cambios sucesivos en las normas e instituciones electorales habían logrado justicia y equidad en la competencia partidista. El campo de batalla se había nivelado y el electorado había optado por la alternancia. ¿Cómo viviría el país la nueva correlación de fuerzas después del 2 de julio y cuáles serían sus primeras pruebas? El 2 de julio del año 2000 resumió un largo proceso de cambio político. Las instituciones y las leyes electorales respondieron a las exigencias de la ciudadanía y de los actores políticos. Pero la democracia no es una estación terminal. La democracia porta sus propios problemas. Su agenda está cargada de nuevos retos. Después de la elección del 2000, quedaron algunos resabios que las instituciones electorales tuvieron que resolver en un ambiente de pluralidad política. Hubo que revisar las condiciones en que se realizaron las campañas del PRI y de la Alianza por el Cambio, lo cual ocupó buena parte de la atención pública y de los órganos electorales.
La elección de 2003 dejó también un complejo panorama político, como en 1997, pero incluso en forma más acentuada, la falta de una mayoría legislativa del partido del presidente complicó los acuerdos políticos. El país debía acostumbrarse a vivir con gobiernos divididos. El 2 de julio fue una fiesta cívica, pero quedaron algunos pendientes. Los escándalos producidos por las irregularidades en el financiamiento de las campañas presidenciales del PRI y de la Alianza por el Cambio. El IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enfrentaron durante meses dos conflictos que los colocaron en el centro del debate político nacional, el llamado Pemex Gate y el caso Amigos de Fox. Dos años después de las elecciones presidenciales del 2000, auditorías realizadas a Pemex por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, SECODAM, señalaron un presunto desvío multimillonario hacia el sindicato de la paraestatal. El Pemex Gate propició que se abrieran dos averiguaciones paralelas, la primera por la SECODAM y la PGR y la segunda por el IFE. Según las investigaciones de la SECODAM y de la PGR, el director de Pemex autorizó préstamos al sindicato por un total de 1.580 millones de pesos que sirvieron para financiar la campaña presidencial del PRI en el 2000. A pesar de que Pemex argumentó que las transferencias eran legales, respaldadas por convenios internos entre la empresa y el sindicato, el proceso penal aún continúa. Este proceso provocó un enfrentamiento entre el PRI y el gobierno de Fox. Por su parte, el IFE inició un procedimiento para determinar si en el caso Pemex el PRI había recibido ingresos no declarados al IFE y si se había rebasado el tope de gastos de campaña autorizado. La Comisión de Fiscalización del IFE comprobó que del monto total que Pemex transfirió al sindicato, 500 millones de pesos en efectivo se canalizaron a la campaña presidencial del PRI sin informar al IFE. El Consejo General del Instituto Federal Electoral acordó, en sesión extraordinaria realizada el 14 de marzo del 2003, sancionar al PRI con una multa por 1.000 millones de pesos. El monto implicado en este caso fue de 500 millones de pesos y por lo tanto la sanción correspondiente es de 1.000 millones de pesos en línea con lo que sistemáticamente hemos establecido. Y con ausencia del reconocimiento a nuestro derecho a defendernos, ha impuesto una injusta multa de 1.000 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional. El PRI apeló la sanción ante el tribunal, pero este confirmó la resolución y la multa impuestas por el IFE. Un mes antes de las elecciones presidenciales del 2000, el periódico La Jornada publicó información sobre supuestas transferencias de fondos del extranjero a la campaña electoral de Vicente Fox. Y aquí tenemos las pruebas de que este dinero vino del exterior, de Bélgica y de los Estados Unidos. Las fracciones del PRI y del PRD presentaron un punto de acuerdo en el que solicitaron al IFE una investigación acerca de las versiones periodísticas. Nos permitimos presentar a esta honorable comisión permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión para que se exhorte a las autoridades competentes a investigar las quejas en torno al presunto origen ilícito de recursos para el financiamiento de la campaña del señor Vicente Fox. Días después, el diputado del PRI, Enrique Jackson, mostró en tribuna copias de documentos con una supuesta triangulación de dinero del extranjero que había sido destinada a la cuenta Amigos de Fox para apoyar la campaña electoral de Vicente Fox. De las cuentas bancarias de las empresas del señor Corrodi, los recursos se transfieren a las cuentas personales de la señorita Carlota Robinson. La señorita Robinson
canaliza los recursos y los dosifica por 3 vías distintas. En un caso, a un fideicomiso en Bancomer a nombre del señor Rojas Mañón. En otro caso, a diversas personas físicas que los convierten en efectivo los cheques. Y en otros casos, a la cuenta bancaria de amigos de Fox. En un primer momento, el IFE solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poder desahogar la queja, pero la comisión negó la información requerida dada la existencia del secreto bancario. Entonces, el IFE cerró el caso. Esa resolución fue impugnada ante el Tribunal Electoral por el PRI y el PRD. Promovida por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la coalición Alianza por el Cambio. Segundo, como consecuencia, se deberá proceder a la reanudación del procedimiento de la queja mencionada en el punto anterior. El tribunal entonces resolvió que el IFE debía reabrir el caso y ser considerado para el desahogo de esa queja como una autoridad hacendaria y que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debía entregar dicha información. El Instituto Federal Electoral sí se considera en el proyecto, incluido en las salvedades respecto del secreto bancario y por tanto puede obtener información tanto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por su parte, el PAN trató de deslindarse de las actividades de Amigos de Fox. El PAN alegó haber entregado toda la información de las campañas y manifestó su independencia de la organización Amigos de Fox. Porque simplemente no puede haber deslinde cuando no hubo una vinculación. El Partido Acción Nacional vuelve a insistir en que esas cuentas fueron reportadas y que no podemos nosotros determinar que ese dinero fue erogado para favorecer las campañas de la coalición Alianza por el Cambio. Salían a pegarme a mí duro los mismos panistas, el mismo Luis Felipe, el mismo Santiago por ahí declaró que hable Lino, que diga Lino, que Lino presente la información. Nosotros no tuvimos nada que ver con Amigos. Cuando aquí están los registros, aquí en el personal de seguridad, donde entraban las gentes del PAN. Yo le diría que las indicaciones que he tenido en todo caso es que se vaya adelante y se cumpla estrictamente con lo que la ley dice. Y si se entregue la información, que en este caso se va a entregar. Pero cuando la Comisión Nacional Bancaria empezó a entregar la información al IFE, diversas personas físicas y morales solicitaron amparo y el litigio legal se extendió. Fue necesario que el caso llegara a la Suprema Corte y cuando ésta iba a resolver a favor del IFE, los involucrados se desistieron de sus amparos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores finalmente entregó al IFE la información sobre el financiamiento de la campaña de Fox. Después de analizar la evidencia, el 10 de octubre del 2003, el Consejo General del IFE resolvió sancionar a la Alianza por el Cambio. Le corresponderá al Partido Acción Nacional 360.971.039 pesos con 40 centavos y al Partido Verde Ecologista 184.198.610 pesos con 5 centavos. El PAN y el Partido Verde impugnaron la sanción. También lo hicieron el PRI y el PRD, pero el tribunal la ratificó e incrementó el monto de la multa al PAN y redujo la del Verde Ecologista. Este caso, como el de Pemex Gate, se resolvió por los cauces institucionales y los partidos asumieron las decisiones de los órganos electorales. El caso Amigos de Fox y el Pemex Gate hicieron evidente que a pesar de los avances, es necesario fortalecer las facultades fiscalizadoras del IFE. El financiamiento de los partidos políticos es un asunto complejo que se debate prácticamente en todas las democracias. Primero, la fiscalización de los partidos es un terreno largo por recorrer todavía. Yo creo que los pendientes de la democracia mexicana se reducen casi a uno solo. ¿Qué vamos a hacer con el dinero en la política? Además, el IFE debe ser dotado de mayores facultades para que nadie pueda desconocer su jerarquía constitucional y se acaben los Pemex Gate y los Amigos de Fox en este país. Los grandes casos de la elección del 2000, tanto el denominado Pemex Gate como el Amigos de Fox, lo que demuestran es que no
tenemos a nivel de la legislación suficientes elementos para evitar que recursos privados entren a las campañas y sean preponderantes en el desarrollo de las campañas. Y bueno, entre otras cosas está el problema del secreto bancario, que tiene que tener excepciones frente a las autoridades electorales para poder fiscalizar las cuentas. La elección del 2000 dejó una agenda por resolver en materia de regulación de precampañas y de facultades para la fiscalización del financiamiento. Los resultados electorales del 2000 confirmaron una de las novedades de la política mexicana: los gobiernos divididos. Al igual que el presidente Cedillo desde 1997, el presidente Fox y su partido quedaron obligados, después de la elección del 2000, a convivir con un Congreso en donde ninguna fuerza tenía mayoría absoluta de votos. El equilibrio de fuerzas en la Cámara dificultó la negociación de acuerdos entre el Ejecutivo y los legisladores. Destacan por la dificultad en su negociación las reformas estructurales propuestas por el presidente Fox. Un ejemplo de ello fue la reforma fiscal, que se aprobó en términos y en tiempos distintos a la iniciativa presentada por el Ejecutivo. En abril de 2001, el presidente Fox envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma hacendaria que tenía como principal objetivo aumentar los ingresos del gobierno a través de dos pilares: reducir la tasa máxima o del impuesto sobre la renta de 35 a 32% y eliminar la tasa cero del IVA en alimentos y medicinas. Esta última propuesta generó un fuerte debate. Consistentes con el acuerdo que adoptó el Consejo Político Nacional de nuestro partido, rechazamos que se graven los alimentos, las medicinas y los libros que forman parte de los consumos vitales de la población mexicana. El PRI cuidará que la dieta básica y la salud de los mexicanos no sea afectado por esta reforma. La reforma que propone el gobierno da 118,000 millones de pesos, la del IVA, que no va a ser aceptada. Si lográramos reducir a la mitad la evasión, tendríamos 300,000 millones de pesos, 3 veces o casi 3 veces lo que propone Hacienda. Hay quienes han manifestado su desacuerdo con una reforma tributaria que, entre otros cambios, propone generalizar la aplicación del IVA y menores tasas en el impuesto sobre la renta. Quienes se oponen a estas medidas lo hacen con la mejor de las intenciones, pero se inspiran en una concepción estática de la economía. La intensidad del debate aumentó a partir del 12 de noviembre, cuando el Ejecutivo mandó al Congreso las iniciativas de ley de ingreso y presupuesto de egresos para el año 2002. La falta de acuerdos obligó al Congreso a pactar un periodo extraordinario. Los legisladores rechazaron la propuesta de cargar con 15% de IVA a alimentos y medicinas. Se considera desechado. Para compensar esa decisión, introdujeron nuevos impuestos que meses después, algunos de ellos serían declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El debate se prolongó hasta el 31 de diciembre de 2001, por lo que el presupuesto de egresos 2002 tuvo que ser aprobado en las primeras horas del 1 de enero del 2002. Se trata de un episodio que ilustra la complejidad de trabajar sin mayorías parlamentarias. Hicimos una propuesta de reforma hacendaria distributiva. Una reforma que propusimos moderna, técnicamente sustentada, profesionalmente elaborada, que presentamos ante el Congreso de la Unión. El resultado, ustedes lo conocen, el gobierno federal propuso, el Congreso dispuso y tomó las decisiones de las cuales todos conocimos a final del año pasado. Ciertamente no avalamos una buena cantidad de las decisiones que ahí se tomaron. Sin embargo, así es la democracia, así es por lo que hemos luchado
que el Ejecutivo propone y el Congreso dispone. La democracia mexicana enfrenta así el reto de forjar mayorías estables que respalden la gestión gubernamental a todos los niveles de gobierno. Porque la situación actual de un poder ejecutivo y su partido que no tienen mayoría en el Congreso y en la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores ningún partido tiene mayoría. Se hace verdaderamente cuesta arriba lograr acuerdos. Creo que ha sido desafortunado su enfrentamiento con el Congreso. Creo que ha sido desafortunado poner énfasis solo en un par de reformas estructurales que son importantes, pero no es lo único que se puede hacer en el país. No se ha entendido plenamente por el presidente y por otros actores de la sociedad que el Congreso, entre otras cosas, sirve para controlar al poder, para controlar al presidente. Y como no se entiende plenamente, cuando se le dice no al presidente, se piensa que el Congreso está actuando de manera equivocada, de manera errática. No, está actuando correctamente. Por lo tanto, son complejas y son difíciles, pero no son necesariamente por el rumbo equivocado. Debemos de fortalecer al Congreso para que controle mejor el ejercicio del poder. Bajo estas condiciones políticas de gobiernos divididos, el país se encaminaba a la elección intermedia de 2003. Ciertamente también implica, los gobiernos divididos implican retos frente a la posibilidad de la gobernabilidad, del ejercicio fluido del poder, y entonces en esta situación lo que se requieren son instituciones que permitan el que se dé el acuerdo político que es indispensable para un ejercicio de gobierno en condiciones de gobierno dividido. El 6 de julio del 2003 se realizaron elecciones para renovar la Cámara de Diputados, 6 gubernaturas y varios congresos locales. En los meses previos, el IFE nuevamente se preparó para una elección muy competida. Cerca de 2 millones de ciudadanos fueron capacitados para ser funcionarios de casilla y se instalarían 121,000 casillas el día de la elección en todo el país. México se encaminó a una nueva elección, la tercera con la misma ley electoral. 11 partidos políticos compitieron en esta jornada electoral que transcurrió sin incidentes graves. De un padrón de poco más de 65 millones de ciudadanos, solo salieron a votar 26 millones de mexicanos, el 42% del padrón. Los ciudadanos, diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Una vez más, ningún partido obtuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Los resultados de la votación efectiva fueron los siguientes. 5 partidos políticos obtuvieron en conjunto 3%. Estos partidos perdieron su registro por no alcanzar cada uno el mínimo de 2% de la votación nacional. El 2003 confirmó el dato esencial de la política democrática en México, la pluralidad. El hecho de que la representación se divide en al menos 3 grandes corrientes y otras más minoritarias. México es un país plural. La Cámara de Diputados quedó integrada de la siguiente manera. El PRI obtuvo 224 curules, el PAN 151, el PRD 97, el Partido Verde 17, el Partido del Trabajo 6 y Convergencia 5. Las gubernaturas de San Luis Potosí y Querétaro fueron para el PAN, el PRI
ganó en Campeche, Nuevo León y Sonora. La elección de Colima fue anulada por el tribunal, pero en comicios extraordinarios el PRI ratificó su triunfo. En el Distrito Federal, el PRD refrendó su posición y logró la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Quizá el descenso electoral del PAN puede explicarse porque los compromisos asumidos eran muchos y la capacidad para resolverlos limitada. Tiene claro el nivel de expectativa tan alto que crea ante la gente que se puede convertir en un momento determinado. Puede ser un punto de inflexión. Sí. Mira, yo siempre he sido de la idea que más vale pensar en grande, más vale proponernos siempre metas muy, muy elevadas, pero a la vez es importante también ponerlas en una perspectiva correcta, cuantificarlas, darles valor contable para que podamos medirnos de cómo vamos. Destacó el compromiso de crecer en forma acelerada. Nosotros tenemos que hacer crecer la economía al 7%. Es la única manera en que vamos a empezar a recuperar ingresos todos los mexicanos y mexicanas. Es la única manera en que va a haber los empleos que requieren los jóvenes, 1.350.000 año por año. Así de que crecer al 7% es plantearnos la posibilidad real de empezar a resolver este problema grave del bajo nivel de ingresos del trabajo en México y de la escasez de empleos para los jóvenes que los demandan. Sin embargo, el crecimiento acumulado de los primeros 3 años de gobierno fue menor al 2%. Él ofreció 1.300.000 empleos al año. Ya llevamos perdidos cerca de 700.000 en 3 años. Han nacido más de 5 millones de mexicanos y tenemos 1 millón de migrantes que no cuentan en las tasas de desempleo. Y lo más dramático, yo le diría, la política social está dando tumbos. Veo que es un avance el haberle puesto fin al régimen de partido de Estado. Y veo, pues, desafortunadamente, graves retrocesos en todos los demás aspectos. Esto es, en el crecimiento económico, pues vamos para atrás, los problemas sociales crecen, crece la pobreza, crece la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, cae el salario en términos reales, se eleva la desocupación y la pérdida de puestos de trabajo. Las elecciones de 2003 mostraron una realidad política plural y compleja. Ninguna fuerza política por sí sola está en condiciones de legislar. Los actores políticos están obligados a desplegar sus capacidades para construir acuerdos como única forma para dar respuesta a las necesidades de los mexicanos. No obstante, estos comicios ratificaron que la vía electoral es el único mecanismo que permite que la diversidad de opciones compitan de manera institucional y pacífica y que otorga plena legitimidad a gobernantes y legisladores. El proceso electoral de 2003 confirmó el pluralismo del país y que sus instituciones electorales funcionaron adecuadamente. Sin embargo, siguen quedando temas pendientes por resolver, sobre todo en materia de financiamiento a los partidos. La democracia mexicana ratificó que el país seguirá inmerso en el problema de los gobiernos divididos, es decir, de ejecutivos que no tienen el respaldo suficiente en sus respectivos legislativos. La democracia generó sus propios problemas. Pero ¿qué otros problemas afectan a nuestra democracia y cuáles son los retos que enfrenta? ¿Qué riesgos se encuentra en un contexto de bajo crecimiento económico y elevada frustración social? México vive hoy en democracia, una democracia nueva, germinal, cargada de tensiones y problemas. Ninguna fuerza política relevante se encuentra excluida del marco institucional. La vía electoral ha demostrado todas sus potencialidades para que una comunidad masiva, compleja, como es la nuestra, pueda expresarse, convivir y competir de manera civilizada. Pero la democracia no es el fin de la historia, y menos de los problemas.
Los retos son muchos y las percepciones sobre el cambio distintas. Veamos. En este momento, México ha completado su transición a la democracia en varios aspectos fundamentales. Tenemos un Instituto Federal Electoral independiente, tenemos una plena libertad de expresión en los medios de comunicación, escritos, el radio, la televisión. Elecciones van, elecciones vienen en todos los niveles, y desde los pequeños pueblos hasta las elecciones de medio sexenio, de mitad de sexenio, son normales. Las colas de votantes está allí, no hay incidentes de violencia y hasta en Chiapas hay elecciones. Estamos todavía en una transición inacabada, en un proceso que no ha terminado, para que podamos realmente estar satisfechos de que por lo menos la transición hacia un sistema democrático se haya logrado ya en México. Para empezar, no estoy de acuerdo con el término de transición democrática, porque ese es un término que se ha usado para marcar el paso de dictaduras militares, o la dictadura de Franco en España, particularmente de Pinochet, la transición hacia la democracia. Y en este país no hemos vivido una dictadura. Precisamente podemos nosotros enorgullecernos de los avances constantes en materia democrática en este país. De manera que no hay transición. Lo que ha habido es un avance constante, grandes esfuerzos por construir la democracia en México. Yo discrepo de los maximalistas y de los minimalistas. Los maximalistas que dicen el 2 de julio cambió todo, no es cierto. Y los que dicen, bueno, no pasó nada, tampoco es cierto. Cambió 70 años de historia política en el país. Un partido que nos había gobernado durante 70 años fue desplazado. Hubo alternancia, y la alternancia en sí misma es un hecho que no podemos dejar de consignar. La pregunta es si con la alternancia cambiaron los problemas de México, o mejor aún, la manera de manejarlos y de darles respuesta. Esa es la verdadera pregunta para darle al 2 de julio su dimensión. Yo creo que simplemente fue un traslado de un partido a otro. Sin duda hay un proceso de transición. Se le puede llamar de muchas maneras. Algunos objetan ese término, y lo que ha habido es una modificación a las estructuras políticas, a la forma de hacer la política en el país, de un sistema más o menos cerrado, dominado por un partido. Ahora vivimos en un sistema abierto, pluripartidista, en donde nadie tiene el control del Congreso, como antes ocurría, en donde no hay censura, en donde no hay un trato en donde se privilegia a unos por otros. En fin, las cosas sin duda han cambiado en términos de un proceso de transición. Bueno, la primera alternancia del poder a nivel del Ejecutivo, yo creo que fue un hecho histórico muy importante. No el único, hubo una serie de cosas que ocurrieron antes, pero ese es el momento simbólico de la transición. Entonces hay una época pretransicional, la época transicional y la época actual, que es la de la consolidación de la transición o la de la pérdida de la transición. No sabemos qué puede pasar en México. Estamos dentro de la normalidad democrática del orden mundial. Segundo, creo yo, estabilidad política. Si vemos lo que ocurrió en los 80 y 90, ¿no? Estos conflictos pre y post electorales duros, y no hubiéramos resuelto esto estaría incendiado, ¿no? O sea, cada elección sería prácticamente una confrontación entre mexicanos y entre sociedad y gobierno. Y creo yo que la democracia ha servido para desahogar inquietudes, canalizar institucionalmente proyectos, reivindicaciones, críticas. Sí, en México vivimos un proceso de transición democrática desde hace varios años. No está clara la fecha de cuándo empezó, porque ha sido un proceso muy gradual, muy suave, pero claramente ya vivimos la primera fase, incluso culminamos la primera fase del cambio de reglas respecto del acceso al poder, que culmina con la alternancia presidencial en el año 2000. Yo creo que la transición política terminó con la alternancia. Ahora tenemos un régimen democrático que hay que estudiar y ver qué es lo que no le funciona bien.
Entonces, yo creo que la transición política terminó, pero creo que no tenemos una democracia efectiva para transformar el país en el sentido que el país lo necesita. Yo creo que ha sido sano el que el presidente no tenga esta fuerza metaconstitucional y que de alguna manera esté restringido. Quizá hoy tengamos una actitud de sobrevigilancia al Poder Ejecutivo, porque antes era el Ejecutivo absoluto, el presidencialismo. Pero yo creo que pronto vamos a asimilar que tan importante es el Poder Legislativo como el Poder Judicial, y que nada va a poder pasar si ninguno de los otros dos poderes está de acuerdo con la misma visión. El partido del presidente no volverá a tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Es más, lo más frecuente será que el partido del presidente sea minoritario en los órganos legislativos, e incluso que el partido del presidente no tenga los gobiernos de los estados ni mayoría en los congresos de los estados de la República. Llegamos al momento en que estamos ahora, que es un momento de libertades democráticas muy desarrolladas, avanzadas, libertad de expresión, una influencia que no conocíamos de los medios de comunicación, con libertad, sin cortapisas, sin censuras, y un juego democrático muy amplio, división de poderes, pesos y contrapesos, un poder legislativo real, un poder judicial real. Hoy existe un poder judicial independiente, antes no lo había. Es un presidente acotado, pero eso no es malo. Es un presidente controlado por el Congreso, pero eso no es malo. Me parece que esa era una de las cosas que se buscaban en el proceso de transición en nuestro país. Me parece que debemos determinar, y qué bueno que felizmente estamos avanzando hacia un presidencialismo acotado por la ley y por el Congreso. El presidente de alguna manera era o fungía como una figura de jefatura o de guía superior de todos los gobernadores, independientemente de los partidos. Hoy ya no. Estamos pasando del federalismo al feudalismo. México está detenido en su desarrollo económico. Preocupante, muy preocupante es esa situación, y lo está en buena medida porque no hemos sabido cómo vivir el orden democrático. La democracia no significa que un partido de oposición debe de ejercer la oposición sistemática y total a todo lo que venga del presidente que proviene del partido que está en el poder. La democracia es que el partido de oposición acepte algunas cosas y otras las rechace. Que se consolide y que no solo se quede en lo electoral, que trascienda, que se aplique la democracia como se define en el artículo 3 de la Constitución. Democracia como forma de vida, que no solo se limite a los procesos electorales, que no se agote en las elecciones, que tenga que ver con lo social. Ya tenemos acuerdos sobre el método de cambiar gobernantes, fundamental. Ahora tenemos que hacer que funcione la democracia, que funcione para resolver los problemas de la gente. Y ello requiere que los organismos esenciales de la democracia funcionen mejor. Poder judicial, sigue habiendo una enorme corrupción ahí. Poder ejecutivo, ineficaz. Congreso, pasmado. Y partidos políticos sumidos en una carrera frenética por los cargos. Lo que no está funcionando aquí es la construcción de mayorías para definir políticas públicas de alguna importancia.
México está a medio camino de su modernización económica, a medio camino de su modernización política y necesita reformas importantes en materia fiscal, en materia laboral, en materia política, en materia de federalismo, reformas que tienen costos para alguien, empezando por los políticos que las ponen en práctica. Y entonces, en medio de esta fragmentación, es difícil incluso conseguir cosas relativamente sencillas. La organización del sistema político tiene que revisarse. Cuando nos encontramos en un escenario de gobierno dividido como ahora, en que no hay estímulos ni legales, empezaría por constitucionales, ni políticos para la construcción de acuerdos o la construcción de mayorías, pues sí tenemos que preguntarnos qué debemos hacer. De ahí que parte de la respuesta vaya posiblemente hacia la necesidad de un sistema semipresidencial o semiparlamentario que obligue a la construcción de mayoría para gobernar. Creo que comenzamos a vivir las bondades de un sistema democrático, pero creo que todavía tenemos que ser más participativos los ciudadanos. No puede haber democracia, insisto, en ausencia de demócratas, es decir, en ausencia de ciudadano actuante, vigilante, participativa. El riesgo que le veo es el vacío de poder. Simplemente que la clase política, el pueblo, el ejército, se den cuenta de que hay una cierta parálisis del poder presidencial y que esto crea un vacío. Ahora, el vacío no lo tolera ni la naturaleza ni la política. Lo llena algo o alguien. Por supuesto que la democracia puede fracasar, por supuesto que no tenemos la garantía todavía de que el sistema democrático mexicano va a perdurar, puede haber una regresión hacia el autoritarismo si hay un colapso económico, pero no hay duda de que la democracia permite producir más, repartir mejor y, como decían mis amigos españoles, refiriéndose a la transición española, vivir con más alegría. Según una encuesta reciente de un estudio realizado por las Naciones Unidas en América Latina, y en ello incluyen a México, más de la mitad de los ciudadanos estarían dispuestos a aceptar un régimen autoritario si le resuelve sus problemas económicos. Este es un llamado de atención grave. Todos debemos de trabajar para que la democracia funcione mejor y rinda mejor. ¿Qué es lo que yo veo como grandes peligros para la democracia mexicana? El que hayamos evolucionado hacia una democracia tipo norteamericana en donde el dinero es el que manda. Ese fenómeno no existía en México antes con la preponderancia del PRI, las regulaciones que se establecían. La democracia implica también vivir en un Estado de Derecho. Y ese es un déficit grande del sistema social y político en nuestro país. No es la legalidad suficientemente respetada. No son nuestras normas lo indispensablemente cumplidas. Si no avanzamos en eso, por ahí se puede colar intentos de deterioro de nuestro desarrollo democrático. Todavía a estas alturas, año 2004, seguimos esperando algunas reformas electorales que desde la época del seminario del Castillo de Chapultepec, desde ese entonces,
ya las habíamos planteado. Unificación de calendarios electorales, compactación de elecciones y sobre todo bajar el costo de nuestra democracia. Ya desde aquel entonces venía esa discusión y estoy hablando de 1996. Haría también transformaciones para que costara menos el IFE y costaran menos las campañas y tuvieran menos dinero también los partidos. O sea, la democracia la tenemos que tener, pero tiene que ser menos onerosa. Es decir, necesitamos campañas más cortas, campañas menos costosas, campañas en donde el debate de las ideas sea el que prive. Yo diría que los nuevos retos están englobados en tres grandes cuestiones. La primera es que los órganos electorales que hoy gozan de aceptación importante entre la población tienen la obligación de avanzar en la construcción de una cultura democrática. El otro capítulo es el que tiene que ver con esta cuestión de la fiscalización del uso de los recursos públicos. Y después yo diría que hay un gran capítulo de reformas político-electorales que se tiene que abrir pronto en este país. Tenemos que analizar si nuestro sistema presidencial de gobierno es el más eficiente para los tiempos modernos. Tendremos que preguntarnos, tendrán las fuerzas políticas que preguntarse, si el actual arreglo institucional de un sistema presidencial es lo más eficiente para el funcionamiento de un sistema con estas características. Primero, la fiscalización de los partidos es un terreno largo por recorrer todavía. Segundo, la responsabilidad de los órganos de poder. Es decir, tenemos un ejercicio ilimitado de libertades, todos los días se insulta al presidente, por ejemplo, pero también necesitamos un ejercicio de responsabilidades de los ciudadanos, de responsabilidades de los diputados, de los senadores. Cada quien tiene que asumir la responsabilidad de sus acciones o de sus omisiones, de sus aciertos y de sus errores, y todavía no tenemos mecanismos en nuestro sistema constitucional que exijan esas responsabilidades. Ya no hay necesidad de ninguna reforma adicional, pero sí en otros campos dentro de lo electoral que tienen que ver sobre todo con el asunto de los recursos, con el asunto de los medios de comunicación, con el asunto de los partidos políticos, ¿no? De lograr medidas y lograr disposiciones legales que puedan asegurar una mayor transparencia de los partidos políticos, mayores obligaciones en términos de rendición de cuentas. Entonces ese es un área, pero la otra es pues lo que se llama la reforma del Estado, ¿no? Y que tiene que ver, yo diría, en primerísimo lugar con la implantación cabal de un Estado de Derecho. Los transicionistas pensaron en las elecciones y no en el día después de las elecciones, ¿no? Entonces tenemos que construir ese orden político que significa las relaciones entre presidencia y legislativo. Ya vemos cómo están tensas y empantanadas. Tenemos que crear las instituciones que definan y regulen estas relaciones entre ejecutivo y legislativo, las relaciones entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales. Tenemos que crear un sistema de justicia funcional, efectivo, honesto, imparcial, y más a fondo tenemos que crear una economía con capacidad de respuesta a los problemas de masas. ¿Qué entiendo por reforma integral del Estado? Tiene muchos capítulos. Significa reelección de diputados y senadores, tal y como lo estableció la Constitución de 1917 y lo cambió el jefe Máximo Calles para beneficiarse él. Segunda vuelta presidencial, indispensable. A fin de que haya un presidente con plena legitimidad, es preciso pasar a la segunda vuelta con las distintas etapas que significa, a fin de que el presidente, al inaugurar su gobierno, tenga una clara mayoría, una clara legitimidad electoral. Creación de un servicio público profesional, el acceso de los ciudadanos a plebiscitos. 85% en promedio de nuestros diputados nunca ha sido diputado, nunca ha sido senador, nunca ha sido diputado local. O sea, no hay experiencia parlamentaria en México. Cuando se tiene un poder tan grande en manos de ciudadanos representantes que sin embargo no pueden tener una carrera profesional en ese espacio de deliberación y de decisión, tenemos un problemón brutal en México y ojalá que la clase política
ya de una vez redefina ese aspecto nodal de la vida parlamentaria mexicana que puede generar realmente una crisis mayúscula. El presidencialismo no se lleva bien con la multiplicación de los partidos políticos. Y eso es lo que hemos visto en los últimos años en México. No es deseable que un presidente tenga menos del 50% de la votación. Por eso es importante la segunda vuelta, que yo aplicaría tanto en el Ejecutivo como en el propio Legislativo. Por eso es importante que revisemos las fórmulas para generar alianzas y coaliciones y mecanismos de gobierno en donde los partidos tengan que unirse con programas unidos y se comprometan a sacar adelante una agenda legislativa. El gran pendiente, creo yo, es lograr una cultura de legalidad. Ya nos dimos cuenta que la alternancia sirve, pero no lo es todo. Ya nos dimos cuenta que las instituciones sirven, pero no lo son todo. Ha sido una etapa, diría yo, bastante fácil, porque los mexicanos han cambiado normas, han cambiado estilos, han cambiado, pero no se han cambiado a sí mismos. Tenemos de verdad que hacernos la pregunta, como ya lo mencioné, ¿es funcional o no es funcional el presidencialismo en una realidad diversa y plural donde nadie tiene la mayoría absoluta? ¿Deberá el sistema transitar hacia un régimen semipresidencialista o semiparlamentario? ¿Cabrá la figura del jefe de gobierno además de la del jefe del Estado? Debemos de incorporar la reelección de los legisladores para vincular su trabajo más con las demandas y el mandato de la sociedad, de tal manera que se le dé más poder al ciudadano, no nada más para elegir, sino también para premiar o castigar. ¿Cómo debemos de regular la participación de los medios de comunicación en una democracia moderna? ¿Cuál debe de ser la vinculación sana, mutuamente benéfica, cooperativa entre los estados de la federación? ¿Y cuál debe ser la relación entre el gobierno federal y los estados? ¿Cómo hacemos para que en las cámaras de senadores y diputados los asuntos fluyan y no se traben? ¿Cómo hacemos para que la diversidad, el debate, la pluralidad funcione y derive en conclusiones, en buenas leyes, en acuerdos, en consensos? La democracia, una de las aspiraciones más viejas de la nación, llegó por la vía de las elecciones. Durante casi 2 décadas, el país se empeñó en conseguir elecciones limpias, partidos fuertes, libertad política, y lo logró. México, la historia de su democracia, nos mostró que en momentos difíciles, cuando los problemas parecían descarrilar al país, los distintos actores políticos fueron capaces de dialogar, llegar a consensos y avanzar en la vida democrática. Esta serie es una forma de reconocer todo lo que hemos avanzado, de apropiarse y sentirse orgulloso de lo que hemos hecho como país. Hay que recordarlo como una manera de obtener una visión y el valor para enfrentar los problemas que toda democracia lleva consigo. Hoy podemos decir que las elecciones se realizan con normalidad, que los actores políticos respetan las reglas democráticas, reconocen los resultados y encuentran en las diferentes instancias electorales al árbitro que dirime conflictos. La vía de la violencia no tiene lugar cuando la vida del país permite la coexistencia pacífica de la pluralidad. Debemos apreciar lo que hemos logrado y para ello es necesario avanzar en una nueva agenda que le dé gobernabilidad al país en condiciones de pluralidad y gobiernos divididos, y que nos permita mejorar el bienestar de la población, porque la pobreza y desigualdad en la que transcurre la vida social no son el mejor caldo de cultivo para la reproducción de la democracia. Gracias por habernos acompañado en este recorrido de México, la historia de su democracia.